Saludos amigos del mundo y de República Dominicana. Saludo a ese equipo de alta gama, intelectual y comunicacional que solo la emisora Z101 ofrece al pueblo dominicano en su frente informativo para mantenerlo debidamente enterado e informado oportunamente. En nuestras reflexiones compartidas con Bienvenido Rodríguez, hoy queremos tratar el tema de el querido, el benefactor, esa nación a quien tanto agradecemos, que es obviamente Estados Unidos de América, donde residen más de 2 millones de dominicanos que por un fenómeno de nacimiento, desarrollo de propiedades y multiplicación de vínculos afectivos y familiares, vamos intercambiando prácticamente nacionalidades, porque los que nosotros consideramos al pueblo dominicano, hay un pueblo aquí y un pueblo allá, posiblemente un 20%, un 15% de los dominicanos vivan en Estados Unidos y una gran parte es estadounidense en términos de nacionalidad, y también pudieran compartir o comparten nacionalidad con nosotros. Esa impresionante nación ha ejercido una tutoría de lo que hemos dado en llamar la democracia representativa, la democracia monárquica representativa o la democracia republicana representativa, en las tantas modalidades que pudiera presentarse. Ha sido nuestro Oriente, ha sido un modelo, nadie puede negarlo, pero lo ha sido más porque al mismo tiempo de su sistema político ha desarrollado unos esfuerzos en el orden científico, tecnológico y logros en el índice de desarrollo humano que ha roto todos los parámetros en la historia, convirtiéndose en la economía más poderosa que haya registrado la historia. Al mismo tiempo, esa nación no ha sido todo positivo, nos invadió en términos de República Dominicana 2 veces en un mismo siglo, pero también a la isla lo hizo porque también invadió Haití, también es la nación metrópolis para Estados Unidos, para Puerto Rico, tiene un enclave en la isla de Cuba y ha afectado también afectó el nacimiento de Cuba como nación independiente, y ahora tiene 60 años, 50 años de bloqueo a la economía cubana, hecho que ha provocado que se pulverice las condiciones de vida de esa isla hermana. En fin, Estados Unidos ha sido para el mundo una orientación. Estados Unidos ha sido el defensor del sistema democrático mientras surgen y caen otros sistemas despóticos,
más concentradores del poder, pero pudiéramos decir que si algo de democracia ha habido en el mundo, esa democracia que decimos nació en Grecia, se desarrolló en Estados Unidos y ha sido su guardián. El problema ahora es qué le pasa a nuestros hermanos mayores, como que no pegan una. El problema de las armas. ¿Por qué una nación tan civilizada, tan avanzada tecnológicamente, le es difícil comprender que ya no vivimos en el siglo XVIII ni en el siglo XIX? ¿Por qué es tan difícil comprender que no se le puede vender armas prácticamente de guerra a gente retrasada mental? ¿Por qué es tan difícil hacerle entender que lo que ocurría hace 2 siglos, siglo y medio, hace un siglo, no necesariamente ocurre hoy? ¿Por qué? ¿Por qué esos espectáculos de que niños, párvulos, adolescentes, enajenados mentales, gente bajo presión, puedan ir a comprar armas sin exigírseles documentos, en penetrar a una iglesia, a una escuela, a un supermercado y matar a su propia gente y aún más a sus propios niños, y que esto no provoque una prohibición total para que las armas solo las tengan sus ejércitos? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Acaso las armas valen más que los seres humanos? ¿Qué pasa? Pero el tema de la política. Antes, hace 2 décadas, hace 3 décadas, el aspirante a senador, a representante, alcalde, a mayor, como ellos le llaman, a senator, a representatives, los aspirantes a cargos electivos tenían que ser algo próximo a un modelo perfecto. Si se conocía que había vivido o estado con una prostituta, tenía que renunciar a su carrera. Si se sabía que había dejado de pagar un impuesto, tenía que dejar la carrera. Si se sabía que había violado un semáforo, una luz roja, si había manejado alcoholizado o con una alta dosis alcohólica, si se sabía de una inconducta, estaba fulminado para los fines de aspirar. ¿Y por qué ha roto su código de ética, de honor y de exigencia? Y ahora, chulos, mentirosos y cualquiera es representante y hasta presidente de la República. ¿Y qué es lo que ha pasado con esto? Acaban de condenar, todavía tiene derecho a la apelación por abuso sexual a un expresidente, pero tiene 16 mujeres que lo acusan. Pero todo eso está bien si es Trump. Todo eso está bien si es Trump. Y todavía una parte importante del Partido Republicano le sigue y le apoya. Pero como si alguien ha ido a la nación donde casi todo el que la hace la paga, donde si algo ha predominado con valor ha sido la justicia. ¿Cómo es posible que si alguien reclama 69 veces que le hayan hecho fraude en las elecciones y de esas 69 veces pierde 68, cómo puede seguir reclamando que le han hecho fraude y que encuentre a alguien más que él mismo que se lo crea? Pero es el caso que todavía le cree un 50, un 60% del Partido Republicano. Entonces,
¿Qué está pasando en una nación tan científica, tan tecnológica, tan humana, tan visionaria, que tiene el liderazgo del mundo, aunque en decadencia, pero todavía tiene el liderazgo del mundo, que no comprende que tiene que bien llevarse, es tener las mejores relaciones con sus vecinos, porque sus vecinos son su espacio vital, sus vecinos es su mayor garantía. Se dice que más vale un buen vecino que un mal familiar. Entonces, ¿cómo es posible que no se mire al hambre de Haití? ¿Cómo es posible que no se mire el problema de Cuba? Porque ¿qué hacemos con demoler a Cuba? Está bien que quitemos o pongamos un gobierno, pero no podemos demoler un pueblo. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa que no sentimos que debemos ser solidarios con los pobres de Honduras, que tienen el peor índice de poder adquisitivo? Porque no basta comparar los costos de la canasta familiar, de cuánto vale la canasta familiar aquí, allá o acullá, sin involucrarlo con los niveles de los sueldos. Porque la canasta familiar no se regala, hay que comprarla. Entonces todo depende de cuánto se gana. Si se tienen los salarios más bajos del mundo, entonces el índice de poder adquisitivo, que es lo importante, es bajísimo, y Honduras tiene uno de los más bajos, como Estados Unidos 220 y Honduras tiene 29. Nosotros de Estados Unidos 220, nosotros 50. Así anda el mundo. ¿Qué pasa? Que la nación que nos debe dar luz se vuelve opaca. ¿Qué pasa? Que donde nosotros mirábamos como las tierras del sueño, el sueño americano, ahora termina el título 42. ¿Y qué es el título 42? Fue una medida migratoria que tomó el gobierno al surgir la pandemia para que la Guardia Fronteriza o las autoridades fronterizas tuvieran la potestad legal de devolver inmediatamente, automáticamente, a cualquier persona que intentara cruzar o cruzara a Estados Unidos sin necesidad de llevarlo a un juicio, porque Estados Unidos no es como aquí. Aquí cualquier persona que intente entrar por los aeropuertos o por tierra, por donde fuere, puede ser devuelto sin tener que dar explicaciones y nada más. Pero Estados Unidos no. Estados Unidos siempre tuvo una historia y una cultura y un marco jurídico favorable al inmigrante. Entonces, en Estados Unidos, solo un juez puede deportar. Un oficial, un militar de frontera no puede, tiene que dejar entrar al inmigrante. Pero eso se suspendió por la pandemia, alegando que podía tener enfermedad contagiosa, y por esa sospecha y para proteger la vida en Estados Unidos se le dio esa facultad transitoria, que ahora, al expirar el estado de emergencia por la pandemia COVID-19, entonces termina el título 42. Y los inmigrantes del mundo lo saben, entonces intentan entrar por la frontera de México de manera masiva, y se dice que están intentando integrar ahora mismo, en el momento en que hablamos, cerca de unos 40,000. Bueno, Estados Unidos tendrá que hacer frente a una situación masiva, una situación
que ellos debieron haber intentado resolver hacía tiempo, porque si son el sueño de todo el mundo, evidentemente el mundo tiene 5 continentes, tiene 206 países, tiene 194 naciones, 510 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales solo 148 millones de kilómetros son tierras emergidas y los otros 361 millones son superficies oceánicas o marítimas. Y obviamente Estados Unidos sabe que el mundo no cabría los 8.000 millones en su territorio, y realmente si pudieran irse para allá, dadas las condiciones infernales en que vive el resto del mundo, posiblemente ellos tendrían. Entonces ese también un problema legal que ellos debieron haber resuelto por no hacer la previsión correcta, porque quieren lucir muy demócratas y muy abiertos, pero entonces en la realidad tienen que enfrentarla y a veces no prevén lo suficiente. Por tanto, con el mayor respeto y el mayor cariño como pueblo que nos ha acogido a gran parte de nosotros mismos, nosotros que nos educamos allí, que en nuestra vida de infancia, al tener muchas deformaciones, encontramos en Canadá y en Estados Unidos manos amigas y generosas que nos intervinieron en cirugías y en tantas cosas. Podemos decir, ¿qué hay que hacer para que en Estados Unidos la juventud misma sienta que debe tomar el control de su país? Porque ¿cuántos años tenía Pelosi? 80. ¿Cuántos años casi tiene Trump? Cerca de 80. ¿Cuántos años tiene el presidente Biden? 80. Y entonces, el país de los ochentones. Muchas gracias, queridos amigos.